en ese procedimiento. Eh, ¿Cómo están? Eh, Hoy nos toca ver antihipertensivos. Es un tema bastante pesado para darle en una clase en tan poco tiempo, eh, pero me gustaría por ahí que surja alguna pregunta en particular, alguna duda que tengan con respecto a alguna de las drogas. Eh, si no, de ya no hacemos una breve revisión sobre el tema como para ir a estudiar específicamente. A ver, vamos directamente acá. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, Genial. Bueno, ¿de dónde saco la información? Primero, la Sociedad Argentina de Cardiología publicó un consenso en el 2018 sobre el manejo de hipertensión arterial en base a dos trabajos de investigación que fueron un Registro Nacional de Tensión Arterial 1 y el Registro Nacional de Tensión Arterial 2, y estratificaron varios pacientes según si estaban tratados, no tratados o parcialmente tratados, y tratados y no controlados también. Y empezaron a dividir en los grupos como lo están las diferentes revisiones sobre el tema según la Organización Mundial de la Salud, que ya vamos a ver. Entonces, por ahí los temas sobre hipertensión arterial y antihipertensivos están sacados del séptimo joint, que es el consenso americano de manejo de hipertensión arterial, que si mal no recuerdo tiene fecha del 2010 o 2012, y el consenso argentino de la Asociación Argentina de Cardiología del 2018. De ahí están la mayoría de los temas que puedes sacar para armar estos flyers de presentación. En Argentina y en el mundo, la hipertensión arterial sigue siendo la principal causa de muerte. Es el principal factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Su prevalencia va en aumento y, sin embargo, el grado de conocimiento y control de la hipertensión en Argentina, como observan en el estudio Renata, permanece estancado. Fíjense, no se alcanzan a apreciar las barras, ven los colores de las barras en diferentes colores, más púrpura y más claro en los pacientes tratados y controlados. Fíjense el porcentaje entre pacientes tratados y no controlados y tratados y controlados en 10 años de evolución, ¿no? Entre casi 10 años de evolución, desde el 2007 al 2016. No ha cambiado. ¿Y esto qué tiene que ver? Me parece que radica mucho en el hecho de que el control clínico y cardiológico en el consultorio y el control hogareño de la hipertensión a lo largo de estos años ha demostrado que es realmente de difícil manejo en el día a día, y depende de un montón de factores que tienen que ver con el uso o no uso de drogas, el escalamiento o no escalamiento de medicación, la combinación de drogas o no al esquema terapéutico, el uso en random de la selección de los antihipertensivos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Van a un cardiólogo, les indica un antihipertensivo como por ejemplo un diurético. No controlan la presión, van a otro cardiólogo, le saca el diurético y le agrega otra medicación. Es decir, van rotando de medicación y siguen siendo como monoterapia. Eso es una de las principales, o quizás un tema principal para el no control en los pacientes tratados. Pero lo que más importa o lo que más hace mella o lo que más preocupa es la cantidad de un tercio de los pacientes que son hipertensos no saben que lo son. Entonces, de ahí las campañas de concientización, de toma de presión arterial, de controles prelaborales, realmente lo más a conciencia posibles, de realmente de exámenes exhaustivos por parte del médico de la toma de presión arterial, y que aprovechar cada oportunidad que el médico tiene frente al paciente como para no dejar pasar eso, un poco para disminuir esa brecha.
En el mundo, ¿qué pasa en el mundo? En el 2019 vemos que en los hombres, fíjense, a diferencia, en el mundo hay un mayor porcentaje, un 51% de pacientes no tiene diagnóstico. Del 49% que tiene diagnóstico, solo un 38%, o sea, casi más de un 20% en relación a este grupo está tratado y el resto no tratado, diagnosticado pero no tratado, y solo un 18%, fíjense, esto creo que está expresado en millones, me parece, eh, está controlado en relación a los hombres. Y en cuanto a las mujeres, fíjense que ese control es aún mayor, o sea, tenga que ver con que las mujeres hacen mejor las cosas que los hombres, pero en este caso particular tienen un mayor control de la hipertensión a lo largo de su vida. Y esto va diferenciándose según los países de mayores ingresos o países de menores ingresos. En América Latina, fíjense que en 35% logra un control en las mujeres versus unos hombres que son 23% el control de enfermedad de la hipertensión arterial. Dicho esto, nos obliga a hablar de eh, la clasificación de la hipertensión arterial y los objetivos de diagnóstico de un paciente hipertenso. Fíjense cómo detectar la presión arterial. Esto no lo voy a, por ahí a retrasarme en aclarar o comentarles. Esto ya lo saben o lo deben haber estudiado en algún momento. Siempre hay que detectar y confirmar la presencia de hipertensión midiendo la presión arterial. Se puede medir la presión en el consultorio, se puede hacer un mapa, que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, o un monitoreo domiciliario de la presión arterial, que es cuando algún agente de salud particular se remite al domicilio o un médico se remite al domicilio y toma la presión en esa situación. A su vez hay que establecer un riesgo de cardiovascular global. eh, Eso lo empezamos a ver a partir del estudio de Framingham, que es un estudio de corte observacional de muchos años, en la cual se establecieron riesgos cardiovasculares para la mayoría de los individuos, y estos factores de riesgo también determinaban daños en órganos blancos y condiciones clínicas asociadas que modificaban el riesgo cardiovascular y que hacían que el diagnóstico de la hipertensión sea de mayor nivel o menor nivel. Y causas de hipertensión secundaria, siempre y cuando se tenga en cuenta, hay que descartarlo porque quizás sea pasible de un tratamiento específico y no un tratamiento de hipertensión arterial esencial. Bien, acá les dejo la clasificación según el consenso de la Asociación Cardiológica Argentina en hipertensión, presión arterial normal, presión arterial limítrofe, cuando hablamos de hipertensión, 1, 2 y 3, y cuando hablamos de hipertensión sistólica aislada. Bien, tengan en cuenta eh, una cosa rápida, las claves para una correcta medición: medir por duplicado, es decir, 2 o 3 veces, y hacer un promedio sin redondeos. Si hay más de 5 milímetros de mercurio de diferencia, considerar más mediciones. Medir en pacientes de pie, en ancianos y en diabéticos, más que nada por el comportamiento hemodinámico en estos pacientes eh, y el aumento del tono vascular. La medición en miembros inferiores en niños y adolescentes para detectar asimetrías, puntualmente vasculares o malformaciones vasculares tempranas. Y la medición en la frecuencia cardíaca, obviamente, como para determinar si existen arritmias o no, o inducir arritmias o no. ¿Qué se recomienda? ¿Usar un tensiómetro automático o con brazalete validado o adecuado? Para lo cual, si ustedes se toman el trabajo, existen páginas de educación o asociaciones de educación en donde establecen qué manguito, para qué paciente, con qué superficie corporal, con qué tipo de tamaño de brazo y dónde y cómo colocar específicamente el manguito. Si usa un tensiómetro anaeroide, debe ser calibrado cada 6 meses. El tensiómetro anaeroide es el que todos conocemos, el que tiene la perita, el que tiene un manómetro, y ustedes van a tener que controlar que ese manómetro esté calibrado cada 6 meses.
no es tan difícil la calibración del equipo, pero sí está bueno poder tenerlo calibrado como van a tener valores erróneos. Sigo avanzando con esto para no detenerlos. Acuérdense que existe un mapa, que eso se suele utilizar en el diagnóstico de los pacientes con hipertensión y que es un dispositivo que se coloca en el paciente y que durante 24 horas va a medir un promedio diurno y nocturno y va a establecer patrones. ¿Qué sería lo normal o lo fisiológico? Que exista un descenso de más de 10 a 15% de la presión arterial diurna cuando nosotros dormimos. Si no existe eso, el patrón pasa a llamarse lo que se llama no deeper, en la cual no hay un descenso progresivo de la presión y en algunos casos tiene un patrón invertido y eso es una asociación mayor de eventos cardiovasculares en esos pacientes. Los protocolos de medición de la presión arterial domiciliaria, cómo hacerlo específicamente. Esto establece mucho qué hacer en cada situación. La verdad que si tienen un tiempo, por favor, tómense el trabajo de leerlo porque establece las bases del manejo de la hipertensión en los pacientes en el consultorio y en el domicilio. Para tratar a un paciente con hipertensión, primero el fundamental es que el tratamiento hipertensivo es disminuir la mortalidad cardiovascular, cerebral y renal a través del descenso de la presión. Eso es indicación 1A. ¿Por qué damos un antihipertensivo a un hipertenso? Para esto. En el paciente con hipertensión es imprescindible tratar el riesgo global y no solamente la depresión arterial. Bien. Y en la elección del fármaco antihipertensivo debe considerarse también la eficacia terapéutica, o sea, el descenso tensional. Cuando hablamos de eficacia terapéutica en hipertensión, ¿qué es? El descenso de la presión, o mejor dicho, la tensión arterial, con sus efectos preventivos cardiovasculares y renales. Se recomienda que el uso de fármacos o formas farmacéuticas de acción prolongada permitan el tratamiento de una única droga diaria. Eso es ideal, clase 1A, pero si el paciente no controla con una sola medicación, lo ideal es ir escalando, agregando medicación al esquema previo, no rotando medicación como monoterapia. Por lo menos es lo que la última evidencia en trabajos de randomización de pacientes. En la elección del tratamiento, sigo abajo, es importante conocer la respuesta de los tratamientos previos. Esto también es una de clase de nivel de evidencia 1, pero ya es una evidencia más baja. Y la estrategia terapéutica elegida debe tener en cuenta la condición socioeconómica. Eso también es una clase 1 de indicación y el nivel de evidencia es más bajo, obviamente. La terapia no farmacológica o los cambios relacionados con el estilo de vida, cuando hablamos siempre por ahí nos llenamos los médicos a hablar de cambios de estilo de vida, de cambios en la forma de alimentación, de cambios en el ritmo diario. ¿A qué se debe? Bueno, a la pérdida de peso en algunos pacientes, sobre todo en individuos con sobrepeso y hipertensión, en restringir la ingesta de sodio, no más de 5 o 6 gramos por día de sodio, en aumentar el ejercicio aeróbico, o sea, más de 30 minutos por día de ejercicio aeróbico, en moderar el consumo de alcohol o no usarlo directamente en varones, 20 a 30 gramos en hombres, 2 bebidas y 10 a 20 en mujeres, un trago, en dejar de fumar y en aumentar el consumo de frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasa. Y también existe obviamente un esquema de dieta DASH, que es un tipo de dieta específica que es de los esquemas de dietas el que mejor eh, o más evidencia ha dado en el descenso de presión y en la mejora del riesgo cardiovascular del paciente. Eh, Hay un trial que es el Sprint Trial, que es un estudio reciente, comparativo de pacientes no diabéticos con riesgo cardiovascular aumentado, en el cual se les interrumpió prematuramente porque los pacientes tratados con antihipertensivos a un blanco de presión sistólica de 120 obviamente es histórica, con un promedio de 2.8 fármacos, experimentó una tasa de enfermedad cardiovascular de 20% menos y mortalidad en comparación con el grupo dirigido que tiene una terapia estándar que era de 140 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que se ve actualmente? Bueno, es que cuanto más incisivos son en el control de presión
y no tienen eventos adversos cardiovasculares por el uso de los antihipertensivos o efectos adversos, mejor dicho, por el uso de antihipertensivos, mejor les va a estos pacientes. Bien, o sea que es probable que en el transcurso de estos años empiecen a salir guías con mayor que hagan mucho mayor hincapié en el control de la presión que en este tipo que en las actuales, obviamente. ¿Qué fármacos antihipertensivos conocen? Bueno, eh, los fármacos que ustedes tienen ya yendo a la tabla, a los diferentes tipos de drogas, tienen los diuréticos, que dentro de los diuréticos están las tiazidas, los diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio, y los más usados dentro de los diuréticos de tiazidas, obviamente la hidroclorotiazida y el diurético de asa, la furosemida. Y los ahorradores de potasio, probablemente el más comúnmente usado sea la espironolactona. De esos tres, trataría de recordar obviamente el mecanismo de acción de los diuréticos específicamente y dónde actúa cada uno de los tipos de diuréticos específicamente en cada sitio de la nefrona o en el túbulo contorneado. En cuanto a los simpaticolíticos, acuérdense que muchos de estos pacientes que tienen hipertensión, permiso, pueden tener alguna arritmia o alguna taquicardia, o dentro de esas arritmias decurre sangosto, como una taquiarritmia, necesiten algún beta bloqueante como para lograr que el corazón lata más bajo y de esa disminución del gasto cardíaco se obtenga una mejora en la hipertensión. Eh, no voy a nombrar todos los metabloqueantes, pero los más usados son el atenolol, el bisoprolol, el propanolol o el nebivolol. Hay bloqueantes alfa como la terazocina o la doxazocina, van a ver que eso se usa mucho en los pacientes con hiperplasia prostática. Se que ojo con estos pacientes que obviamente en busca de la disminución de la hiperplasia prostática van a generar hipotensión como efecto adverso. Los alfa o beta bloqueantes mixtos como el labetalol o el carvedilol, los simpaticolíticos de acción central como la clonidina o la metildopa, ya son de acción más específica, no tan generalizada. ¿Qué otro tipo de drogas conocen como para hacer como antihipertensivos? Los beta bloqueantes, no, los bloqueantes del canal de calcio. Los bloqueantes del canal de calcio, ahí están nombrados en el capítulo del libro, esto sacado del Goodman. Están la amlodipina, el litiazem, el verapamilo, la nicardipina o lecardinidipina, también utilizada muy comúnmente. Son de las bloqueantes cálcicos más comunes y se reservan sobre todo para pacientes añosos con alta resistencia vascular, que tienen un tono de resistencia aumentado por el depósito de calcio de la pared arterial y eso aumenta obviamente la presión sistólica y diastólica. Con el uso de los bloqueantes cálcicos en estos pacientes se obtiene una mejora en la vasodilatación y obviamente un descenso de la presión. Bueno, y acá encontramos a quizás los vedettes de los como antihipertensivos, que son todas las drogas antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eh, Acá tenemos los inhibidores, los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, el lisinopril, perindopril, ramipril, todos los priles habidos y por haber. Entre los bloqueantes de los canales de angiotensina 2 están el losartán, el candesartán, el valsartán, como los más utilizados. Y después estamos el inhibidor directo de la renina, como la lisquiren, que la verdad que yo no lo he usado, no tengo experiencia en el uso, no sé particularmente para qué pacientes se reserva. Y como último, vasodilatadores. Fíjense, 4 o 5 familias distintas de drogas y dentro de tal grupo de drogas o agrupadas dentro de un mecanismo de acción y dentro de esto varias familias de drogas distintas. Pueden haber vasodilatadores arteriales o vasodilatadores arteriales y venosos. El nitroprusiato se usa mucho dentro de unidades cerradas para el control de crisis hipertensivas
con manejo intenso o de descenso intenso de la presión arterial. Se da en forma endovenosa, general, sí, en la mayoría de los casos vienen ampollas que están con fotoprotección y se administra en forma endovenosa con bomba de infusión continua. ¿Bien? Y en el caso de los arteriales tenemos la hidralazina, el minoxidil, el diazóxido, que la verdad que tienen poco uso dentro del espectro antihipertensivo puntualmente. Profe, Sí, disculpe la molestia. sí, Bueno, buenas tardes. El buenas tardes. nitrocruciato de sodio dice de los libros que hay que diluirlo antes. Sí, sí. En- ¿Se puede usar primeramente 150 mililitros de solución fisiológica como dosis de Generalmente, ataque? generalmente se prepara diluido en solución fisiológica, si mal no recuerdo. Se da habitualmente en una presentación de 100 mililitros de solución fisiológica, la ampolla, y si no, viene en algún Baxter con nitroprusiato de sodio ya listo para administrar, que viene como se llama, como el Baxter preparado con la bolsita con fotoprotección. Y vos directamente lo que haces es colgar el Baxter sobre el macrogotero o microgotero a la bomba de infusión continua y ahí lo administras. Si no, se prepara la ampolla con fotoprotección, obviamente en un Baxter, y generalmente la dilución sea o en 100 o en 250 mililitros. Genial, esa era la duda. Gracias. Bien, no, no, ¿por qué? Creo, si mal no recuerdo, no se preparaba en dextrosa porque precipitaba o generaba buena interacción. Pues solo se prepara en solución fisiológica. La gran mayoría de las drogas se pueden administrar en solución fisiológica, no todas las drogas se pueden administrar en dextrosa. Un poco es una regla que quiero que recuerden, como para el día de mañana, si lo tienen que aplicar, lo vayan a releer. Obviamente, cuando vayan a indicar algo, van a releer y fijarse cómo es la preparación y todo, pero la gran mayoría de las drogas se pueden administrar con solución fisiológica. Eh, los diuréticos tienen efecto antihipertensivo solos, mejoran la eficacia prácticamente en todos los demás fármacos virtualmente antihipertensivos, o sea que se pueden usar en combinación con todos los fármacos antihipertensivos. Siguen siendo la primera clase de indicación de tratamiento de la hipertensión. Generalmente se suele empezar con un diurético para el tratamiento antihipertensivo. El mecanismo exacto antihipertensivo no se conoce bien exactamente. Aparentemente hay una acción inicial del diurético de las tiazidas que disminuye el volumen extracelular al intracelular por un cotransportador, y esto está en el túbulo contorneado distal del riñón, y esto mejora la excreción de sodio y eso arrastra agua y con eso conduce a una disminución del gasto cardíaco. Sin embargo, el efecto hipotensor se mantiene durante la terapia a largo plazo, o sea que no sabemos si uno suspende el diurético y venían con un tratamiento de meses del mismo, sigue teniendo un efecto hipotensor durante un tiempo, o sea que no se sabe bien el efecto sobre la resistencia vascular directamente. Bien. La hidroclorotiazida puede abrir canales de potasio activados por calcio, lo que conduce a una hiperpolarización de las células del músculo liso vascular, y aparentemente eso sería el mecanismo por el cual generarían la vasodilatación o la disminución de la resistencia vascular. Los diuréticos diacídicos, ¿qué riesgo existe? Bueno, en pacientes con gota pueden inducir precipitaciones de los cristales de uratos y eso obviamente empeorar la crisis gotosa. Y obviamente en los pacientes con síndrome metabólico o en los intolerantes a la glucosa o en embarazo o en la hipercalcemia o hipocalemia o en las pacientes con disfunción eréctil deberían considerar o estar contraindicados o no administrarse, mejor dicho, directamente. Acá les dejo un gráfico sacado del Goodman de los mismos, los tipos de tiazida, la hidroclorotiazida que es el más usado, y después aparecen otros similares a tiazidas como la clortalidona.
Si mal no recuerdo, hay un trabajo reciente de la comparación de la hidroclorotiazida con la clortalidona y se había visto que la clortalidona tenía más efecto de disminución del riesgo cardiovascular en pacientes en comparación una con otra. Pero después se vio que ese trabajo no tenía estructura o una estructura tan robusta y que quizá el método, la parte de metodología de estudio, de análisis y las conclusiones que habían llegado no eran exactas o no eran pasibles de ser confiables. Entonces, como que cayó esa postura en desuso. Los diuréticos de gas, acuérdense que ustedes los van a usar en cualquier evento de crisis aguda de hipertensión con edema pulmonar. Es la indicación 1A de utilizar una furosemida a un paciente con edema agudo de pulmón por una crisis hipertensiva. O una edema asociado a falla cardíaca, o a cirrosis hepática, o a enfermedad renal crónica, o síndrome nefrótico, o un paciente que tiene hipercalcemia asociado a una hipertensión. Bien, no es la primera opción de pacientes que tengan que sean hipertensos. Obviamente la primera opción va a ser una hidroclorotiazida por los efectos cardiovasculares que esto trae específicamente. Bien, ¿cómo se dan las tiacidas, que son el principal antihipertensivo? Se dan de 2,5 o 25 una vez por día y se evalúa la respuesta después de 2 a 4 semanas y se van titulando dosis, hasta llegar a unos 50 una vez por día, que esa es la recomendación de la guía americana y la guía europea, y en algunos pacientes no recomiendan subir algunos expertos no recomiendan subir más allá de los 25 miligramos día por los efectos adversos sin otro antihipertensivo, por lo cual se debería considerar una segunda antihipertensiva. Bien, y en pacientes con daño en la función renal no debería ajustarse cuando hay un clearance de creatinina mayor de 10 mililitros por minuto. Y cuando uno menor de 10 no se recomienda por la falta de evidencia de eficacia en estos pacientes. Bien, acá les dejo las dosis de los diuréticos como para que ustedes tengan en cuenta, pero si hay que preguntar dosis y hay que tener en cuenta como para poder responder en el examen o en cualquier instancia que ustedes tengan, yo tomaría en cuenta la recomendación del séptimo John, que se los voy a pasar en castellano o en las dos formas, en inglés y en castellano, y que está para bajar gratis en la guía americana de Asociación Americana de Cardiológica, y que están ahí las referencias en tablas de cada una de las drogas y las dosis específicas como para que ustedes tengan en cuenta. Pero las referencias son el Goodman y esta guía que es el séptimo John. Bien. En cuanto a los simpaticolíticos, ¿qué referir o qué decir con respecto al atenolol? Lo usamos también, obviamente, en el caso de hipertensión, lo usamos en el caso de hipertensión con insuficiencia cardíaca, lo utilizamos en anginas de prevención, en angina específicamente, en prevención de arritmias, en el control de la frecuencia auricular, en la migraña y en pacientes que tienen hipertensión, etc. En cuanto a la toxicidad, bueno, la realidad es que se debatió el papel de primera opción en el tratamiento en los pacientes con hipertensión, eh, pero se lo reserva para pacientes que tienen hipertensión con algunos otros síntomas, como por ejemplo signos de insuficiencia cardíaca o taquiarritmias. Obviamente, ¿qué toxicidad puede llegar a producir? Bloqueo SABE, bradicardias, broncoespasmo por bloqueo beta 1 bueno, específicamente empeoramiento de la psoriasis o vasodilatación mediada por nebivolol, por óxido nítrico. Específicamente serían los principales efectos adversos de estas drogas. Los bloqueantes alfa, ¿qué tener en cuenta cuando dan un bloqueante alfa para hipertensión? Bueno, tener en cuenta que generalmente se utilizan para hiperplasia prostática benigna, y no es la primera opción para tratamiento de hipertensión, ya lo sabemos, seguirán tratamiento de segunda o tercera línea, ¿bien? Y como últimos, los centrales como metildopa, generalmente la metildopa se reserva
para tratamientos de hipertensión, por ejemplo, en el embarazo, hipertensión gestacional. Por lo menos dentro de los que yo sé, y el resto, la verdad que desconozco indicaciones claras para el tratamiento de la hipertensión. Bien, sí para otro tipo de tratamientos como más neurológicos, pero no para la hipertensión. Los bloqueantes de canales de calcio, ¿dónde los reservan? Para pacientes con hipertensión, anginas de pecho y pacientes con antecedentes de fibrilaciones auriculares, que tienen obviamente tratamiento como por ejemplo verapamil o diltiazem, o pacientes añosos con hipertensión, con otras drogas ya previas que no logran controlar la presión. Sí, como efecto adverso importante, todos los bloqueantes cálcicos generan vasodilatas, edema periférico en miembros inferiores, es un síntoma muy común, como los IECA generan tos, tos seca irritativa, no, sí, tos seca persistente a nivel pulmonar, que en algunos pacientes que si aparece ese síntoma o ese efecto adverso es indicación de discontinuación de esa droga y rotar a otro para mejor tolerancia. En el caso de los bloqueantes cálcicos van a generar edemas en miembros inferiores bilaterales y es un síntoma a preguntar después de la primera o segunda semana de tratamiento. ¿Qué dosis ustedes van a usar? El más comúnmente usado es la amlodipina y generalmente van a arrancar con una dosis de 5 miligramos para escalar a una dosis de 20 miligramos con un 10 miligramos con un máximo de 20 miligramos por día. Inhibidores o alteraciones del sistema renina-angiotensina aldosterona. Y ahí tenemos unos inhibidores de la convertida de angiotensina, el más comúnmente usado es el nalapril. Se dan para hipertensión, insuficiencia cardíaca y neuropatía diabética. En esa triada son de las primeras opciones para el tratamiento de la hipertensión, pero generalmente se reserva para medicamentos de segunda línea luego de los diuréticos tiazídicos. Los antagonistas de los receptores de angiotensina como el candesartán o el losartán se dan también por la misma indicación, hipertensión, insuficiencia cardíaca y nefropatía diabética. O sea que eso puede llegar a ser una pregunta de examen. ¿Qué droga elegirían para un paciente con hipertensión, diabetes y falla cardíaca? Bueno, los IECA o los ARA2 son las drogas de elección en estos pacientes. ¿Bien? Vasodilatadores, por último, la hidralazina y el nitroprusiato. El nitroprusiato se da para emergencias antihipertensivas, solo en un corto periodo de tiempo por vía endovenosa, porque tiene metabolitos tóxicos que se depositan a nivel renal y pueden precipitar fallo renal, mejor dicho, con intoxicación por cianuros, por uno de los metabolitos es eso. Y la hidralazina se da específicamente en pacientes con hipertensión en el embarazo, se puede utilizar para el control de la hipertensión gestacional o en la preeclampsia. Resumiendo un poco qué tenemos que hacer con los pacientes. Primero decirles, como me llega un paciente con hipertenso al consultorio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero modificar los estilos de vida. Lo primero que hablamos de la dieta, del no tabaco, del no alcohol, de tratar de hacer ejercicio físico 30 minutos por día durante toda la semana. Y si no alcanza la meta de control, que la meta de control es menos de 140 y menos de 90 de diastólica, y menos de 130-80 en pacientes que son diabéticos o tienen enfermedad renal crónica o antecedentes de ACV, ahí debemos seleccionar una droga. ¿Cuál droga? Bueno, etapa inicial, podemos hacer un diurético tiazida para la mayoría y se puede considerar como droga inicial un IECA, un ARA2, un beta bloqueante, un bloqueante cálcico o la combinación como droga inicial en esta etapa. ¿Cuál es el objetivo? 140 a 150 y en la presión diastólica de 90 a 99 en la etapa 1 de hipertensión.
En la etapa 2 de hipertensión, bueno, ¿qué deberíamos usar? Cuando hay una tensión arterial, mejor dicho, estos no son objetivos, esto es la etapa 1 de hipertensión. La etapa 2 de hipertensión, cuando ya superamos los 160, 100, ahí tenemos que combinar dos drogas. Generalmente no usamos una sola. Deberíamos ya arrancar con una tiazida y un IECA, o una tiazida y una ALA2, o una tiazida y un beta bloqueante, o una tiazida y un bloqueante cálcico. Y cuando hay indicaciones imperativas, como por ejemplo pacientes con falla cardíaca, pacientes con infarto de miocardio, pacientes con alta enfermedad coronaria, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes con presencia de ictus, o sea, de eventos isquémicos transitorios, estos son los estudios clínicos, todos los estudios clínicos documentados del séptimo joint, en donde les avala el uso de cierta medicación. Entonces ustedes van a elegir, según les convenga, qué tipo de droga, según qué tipo de condición terapéutica, de condición patológica tenga el paciente. Obviamente, post-infarto, yo le voy a dar un beta bloqueante como para bajarle la frecuencia cardíaca, que el corazón lata más lento, y un IECA para generar un remodelado cardíaco en ese corazón infartado, y debe ser una aspirina, como para poder evitar el desarrollo de antagonistas, perdón, de aldosterona, como para mejorar los niveles de aldosterona específicamente y que ayuden al remodelado cardíaco. Donde están esos estudios, con el estudio de Capricorn, el estudio de FESUS, el estudio de post de infarto miocardio, de guía de post-infarto miocardio de la AJA, el estudio SAVE, todos esos estudios avalaron el uso de esas medicaciones. ¿Bien? Entonces sepan que hay indicaciones esenciales o indicaciones normales, o por decirlo así, indicaciones no específicas e indicaciones específicas. Para las indicaciones específicas, ustedes tienen que reservar este tipo de cuadro con este tipo de indicación y a qué droga ajustarse. ¿Bien? Acá la D debería ser diurético, el beta bloqueante, el IECA, el ARA2, los bloqueantes cálcicos y los antagonistas de aldosterona. Dentro de los antagonistas de aldosterona, que no sé si los nombré en algún momento, es específicamente la lisquiren. Bien. Bien. Y para terminar, una de las cosas que más se ha visto es lo que se llama heterogeneidad interindividual en la respuesta a diferentes medicamentos antihipertensivos. Esto está publicado en el Up to Date en mayo del 2023. ¿Qué es? Cuando un paciente no logra controlar la presión arterial con monoterapia, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay dos opciones. O atención escalonada, que es agregar un segundo medicamento, o monoterapia secuencial, es decir, que un médico venga y te reemplace por otra droga de diferente familia. El apoyo en la monoterapia secuencial, es decir, que ir rotando la droga, proviene de que hay lo que se llama heterogeneidad interindividual en la respuesta a la intervención arterial. O sea, hay diferentes razas, y como hay diferentes razas, hay diferentes individuos, y al haber diferentes etnias de individuos, diferentes comportamientos cardiovasculares en el mundo, y cada comportamiento a su vez entre un mismo grupo de la familia, uno va a tener a responder mejor a una droga que otra. Entonces, saliendo de la pauta que hay diferentes drogas y con diferentes individuos y diferentes respuestas a esas drogas, uno podría ir rotando el antihipertensivo. Pero hay un estudio con 270 pacientes, no es un estudio grande para hipertensión. Tengan en cuenta que cuando hablamos de estudios de hipertensión hablamos de más de 1000 pacientes, seguro. Pero bueno, los pacientes fueron tratados secuencialmente con un medicamento de 4 clases de diferentes de medicamentos antihipertensivos en orden aleatorio, y se concluyó que en promedio la monoterapia en comparación con la terapia secuencial podría conducir a una reducción adicional individualizada, podría conducir a una reducción adicional de 4 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Es decir, que si yo hago monoterapia, pero busco a qué paciente podría llegar a servirle, ese paciente podría tener 4 milímetros de mercurio de presión sistólica menos.
Sin embargo, los ensayos que compararon la tensión escalonada con la monoterapia cismodal encontraron una mejor presión arterial en la tensión escalonada y por lo tanto se sugiere que el enfoque sea diferente en la monoterapia. Entonces, para resumir, ¿qué deberíamos hacer con ese paciente? Agregarle una droga y no cambiársela por otra. ¿Bien? Y compartir mecanismos de acción. ¿Bien? No quise adentrarme en el tema de las dosis, en el tema de la farmacocinética, pues ya lo van a ver en el libro, me parece que era más divertido charlar de esto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Chicos? De mi parte no, profe. No, profe. Bueno. Es un tema bastante pesado. Yo les diría que